Buenos días a todos. Me da mucho gusto que haya tanto interés de parte de ustedes en este nuevo tema de las acciones colectivas, que varios académicos coinciden para que midan la importancia que tienen, que la incorporación a nuestro sistema jurídico de las acciones colectivas es tan importante y probablemente más importante que la propia creación de la ley de amparo, que seguramente han oído desde hace muchísimos años y es un gran instrumento jurídico. Así de importantes son las acciones colectivas, pero además tienen un gran contenido social. Vamos a ir repasando conceptos de las mismas, pero sí quisiera comenzar diciéndoles, por ejemplo, de algunas acciones que hemos presentado. Yo supongo que algunos de ustedes utilizan el transporte público para venir aquí a la universidad. Me parece que aquí el que llega más es azul y blanco. Bueno, hace un año y medio ya yo creo, demandamos a azul y blanco, iniciamos una acción colectiva en sentido estricto, representando a los usuarios de este importantísimo medio de transporte en la ciudad, ¿no? ¿Cómo ven que la ley establece claramente, no solamente aquí en Tijuana, en toda la República Mexicana, que las unidades de transporte no pueden ser más de 10 años antiguas? ¿Por qué? Porque ya no se consideran seguras, porque hay que dar, ya no se tiene la calidad que uno está pagando, no se trata aquí, es un servicio público, en Tijuana se da ese servicio a través de concesionarios, pero ¿qué es lo que realmente pasa? Esas empresas, insisto, no solamente aquí en Tijuana, sino en todo el país, operan a través de la corrupción. Por eso decimos que las demandas colectivas son un instrumento en contra de la corrupción. Hace unos años, un abogado que trabajó en la oficina algún tiempo, dos de hecho, trabajaron en la dirección de transporte. O sea, lo que le estoy diciendo es con conocimiento de causa. Bueno, todos los concesionarios llegan con sobrecitos y tal, claro, para que puedan circular sin que tengan las unidades que dice la ley, 10 años antiguas a lo más, pues andan aventando dinero en el municipio para que los dejen circular. O sea, imagínense que hoy día ustedes, como usuarios del transporte, le pueden exigir a ese transportista que cambie todas sus unidades. Entonces, en eso consiste esa demanda, misma que presentamos también contra otros concesionarios, y este proyecto lo consideramos tan importante que lo hemos iniciado en cuanta jurisdicción hemos podido. La realidad es que hemos llegado a 10 o 11, Alan, ¿cuántos llevamos? Aquí el licenciado Alan Lorenzana prácticamente maneja todos esos asuntos con apoyos de otros despachos en otras ciudades, pero créanme que es muy satisfactorio el que uno pueda, ahora como abogado, que de por sí tenemos muy mala fama, el poder representar causas colectivas. Yo no utilizo el transporte público porque afortunadamente tengo mi coche y lo que sea, pero me causa un perjuicio en la misma forma. De hecho, el otro día a un agente en la oficina, pues se le estrelló atrás un camión. Estos eran de los de verde y crema, que también tenemos demandados. Le fallaron los frenos, lo que ustedes quieran. Nos afecta a toda la ciudadanía. Entonces, imagínense el instrumento que tenemos para exigirles. Y no solo eso, la ley se establece, es una ley muy moderna. Yo le digo la ley de las acciones colectivas, pero sí les quiero aclarar que lo que se hizo es que se adicionó un capítulo, un libro dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que el legislador le confió a los jueces federales esta tarea. O sea, estas acciones no se pueden presentar en los tribunales comunes,
sino que hay que acudir a un juez de distrito, ¿no? Pero la ley, y ahorita nos vamos a ir adentrando en ella, la ley establece ordena a los jueces romper paradigmas. Es un procedimiento muy moderno que les confieso que no está aplicando los jueces. Pero bueno, vamos a ir avanzando en eso. Yo creo que va a ser un proceso de tiempo. Pero otra cosa muy importante, es un proceso totalmente diferente al que hemos trabajado, hemos utilizado tanto los jueces como los litigantes en toda la historia, en toda nuestra vida, lo cual lo hace muy complejo porque los jueces siguen casados con sus... la exposición de motivo les denomina paradigmas del pasado, yo le digo vicios, en el cual muchas veces los jueces, más que administrar justicia, tramitan expedientes, ¿no? Ese es el tema. Pero ¿por qué no comenzamos? Bueno, las acciones colectivas tienen su primer antecedente en México con la creación del artículo 26 de la ley de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. En aquella ley se estableció en el artículo 26 que solamente la Profeco podía iniciar acciones de grupo. No sé si tenemos por ahí el texto del artículo. ¿No? ¿Alcanzan a ver ahí? No, está muy borroso. Bueno, en términos generales, ese artículo establecía que la Profeco podía iniciar acciones de grupo y dentro de esta buena intención cometieron un grave error porque establecieron que los interesados, la colectividad, le tenía que dar un mandato o poder a la Profeco para poder ejercitar la acción. Como consecuencia de ello, la Profeco no inició una sola acción colectiva a partir de que se creó esta ley. Era en la práctica uno de los grandes impedimentos para poder ir al juzgado, pues es el dar un poder, ¿no? Somos muy formalistas en México, ¿no? Bueno, afortunadamente, en el año de 2004 se modifica este artículo. Sí, no se ve nada. Bueno, y el punto está que eliminan ese requisito. Eliminan el requisito de que se tenga que otorgar un poder. Y como consecuencia de ello, unos años después, la Profeco por primera vez inició algunas acciones colectivas. La verdad es que no fueron más de 10, pero, por ejemplo, demandaron a una empresa en el norte del país, constructora, en la que hizo una colonia, unas casas, y las casas tenían vicios, vicios ocultos, tenían vicios aparentes. Entonces, imagínense, a través de esta demanda se llegó a una sentencia en la que ya se estableció que sí había incumplimiento de parte del constructor y ya lo único que tenían que hacer los interesados, la colectividad, era acudir en forma incidental y decirle, pues a mí yo tengo estas grietas, me tienes que reparar esto y tal, pero ya no se iba a prejuzgar si había la responsabilidad o no. Y esa de las primeras resoluciones que hubo en México, sí, que ha de haber sido 2009 o 2010, porque desafortunadamente el asunto se inicia en el 2007, pero en realidad pues todo esto aterrizó inclusive en la Suprema Corte, que ahí en la Suprema Corte tenemos a un ministro que yo le llamo el papá judicial de las acciones colectivas, que es el ministro Cosío. A él le encanta el tema. La mayoría de las resoluciones, él las ha sido el ponente en las resoluciones que han sacado, y hay muy poca experiencia de Profeco. También obtuvieron algunas sentencias contra algunas líneas aéreas, etcétera. Y cuando se crea ya este libro del Código Federal de Protección Civiles, se vuelve a cambiar ese artículo 26 y ya
Profeco queda como, le quitan el monopolio del ejercicio de las acciones colectivas y se dice, pues ahora las acciones colectivas que promuevas Profeco, pues tiene que ser en los términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Profeco abre una dirección de acciones colectivas como consecuencia de esto, y la verdad es que están ahí haciendo sus pininos, no representando a la sociedad como deberían, pero aquí lo importante es que ya nosotros, cualquier grupo de más de 30 personas, yo no sé si aquí habrán 30 personas que utilicen o han utilizado azul y blanco o verde y crema, o sea, en este grupo podríamos haber iniciado esa acción. Se designa un representante común y ya tiene uno legitimación activa para proceder a demandar. Y en una acción colectiva, en sentido estricto, que vamos a ver más a detalle, más adelante, en realidad uno le puede demandar déjenme aclarar que desafortunadamente la ley limitó el marco de las acciones colectivas a cuestiones de la relación de los consumidores, la relación entre un proveedor de bienes y servicios con un consumidor, y también las cuestiones ecológicas. Yo creo que a través de los años se podrá ir ampliando ese marco de aplicación de la ley, porque esto nos lleva al ridículo de que, por ejemplo, sí podemos demandar en forma colectiva a un hospital privado, pero no podemos demandar al Instituto Mexicano del Seguro Social, que bueno, le caerían una barbaridad de demandas, porque lo que pretende esta ley es que los ciudadanos ejerzan sus derechos y que los ejerzan de una forma en que sea realmente factible hacerlo. Si ustedes, cualquiera de ustedes, hubiera querido hacerle, vamos a regresar a azul y blanco, pues individualmente yo se lo puedo exigir. Pero bueno, el esfuerzo, el costo, pues sale más caro el caldo que las albóndigas, como se dice por ahí, ¿no? Entonces no se hace. Ahora, si mucha gente ejercita esas acciones, pues entonces ya hace sentido hacerlo, ¿no? Pero bueno, todo esto, como decía el maestro, surge con la reforma al artículo 17 constitucional en el año de 2010. Y prácticamente, no sé si traemos ahí el texto, es un parrafito, se le agrega un tercer párrafo al artículo 17 constitucional, en el que dice que se crean las nuevas acciones colectivas y se establece la obligación en un transitorio al legislador de emitir las leyes que regulen estas nuevas acciones colectivas. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, las del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por supuesto, la nueva ley de amparo, que también amplía, abre, yo como lo digo, si el amparo antes tenía una puerta de ese tamaño, pues ahora la hicieron enorme, no solamente de la entrada, sino también de la salida. Pero bueno, ya platicaremos. Yo creo que el amparo va a ser tema de otra sesión. A lo mejor les platicamos un poquito del amparo contra el apagón analógico que promovimos hace 2 años, pero en fin. Como nunca, el que de veras se interese en estas acciones, es importante ver la exposición de motivos. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, hay otro método de interpretación. Y en la exposición de motivos nos dicen desde por qué se hacen y cómo deben de juzgar los jueces. Vamos a leer algunos párrafos, porque de veras es muy importante, y yo les sugiero que llegando a su casa, googleen como ustedes le hacen y lean esta exposición de motivos, porque es muy importante. Estas son las cuestiones que los propios legisladores reconocen. O sea, a mí me pareció impresionante que los legisladores, el
constituyente permanente de nuestro país, reconoció a través de esta exposición de motivos que el sistema de justicia no funciona. Lo dicen en palabras bonitas, por supuesto, ¿no? Pero eso es algo muy grave. En un país no podemos estar sin justicia, ¿no? Y hay cuestiones, marcamos aquí algunas que voy a leer. Dice, nuestro sistema jurídico en general y el procesal en particular fueron diseñados desde una visión liberal e individualista que permite la titularidad de derechos y la protección de los mismos, mediante mecanismos que privilegian la actualización individual sobre la colectiva. Si bien esta visión logró satisfacer las necesidades sociales en un momento histórico determinado, la creciente complejidad de las relaciones sociales y el aumento en número y en situaciones comunes de las interpretaciones entre los diversos miembros de la sociedad hace necesario rediseñar el enfoque de nuestras instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el establecimiento de acciones y procedimientos que permitan a los individuos su organización para la mejor defensa de sus intereses y derechos. Más adelante dice, en los Estados Unidos de América, quienes por cierto tienen más de 50 años de experiencia con sus famosas class action, la vía más común para defender los derechos de grupo de personas es la denominada acción de clase, class action. Su finalidad es la de facilitar el acceso a la justicia de un grupo mediante la acumulación en un solo procedimiento de reclamaciones individuales. Esta fue una parte muy importante, como pocas veces yo lo he visto, los legisladores se metieron al derecho comparado, porque, insisto, al ser una nueva figura para nosotros, y habiendo tanta experiencia en el mundo, pues era muy importante ver cómo se han manejado. Sin duda, Estados Unidos son los líderes de las demandas colectivas, de las class action. En Latinoamérica destacan lo que han hecho Brasil. De hecho, nuestros legisladores se basaron muchísimo en un tratadista brasileño de nombre Guidi. Bueno, sigue diciendo, a manera de ejemplo, aquí viene lo de Brasil, vamos a saltar en Brasil, El propósito principal de esta iniciativa es el establecimiento en la Constitución de las acciones y procedimientos colectivos como medios para la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses colectivos. Corresponderá al legislador ordinario, tanto en el ámbito federal como en el estatal, la adecuada interpretación del contenido y esencia de esta reforma, a efecto de establecer acciones y procedimientos ágiles, sencillos y flexibles. Eso deben de ser los juicios colectivos. Juicios ágiles, sencillos y flexibles, que como ustedes saben, no son así. Podrían levantar la mano los que han trabajado en litigio, nomás para darme una idea. Pocos, todavía no le entran a los tribunales, pero bueno, es muy triste lo que sucede ahí dentro, pero en fin, pero estos nuevos procedimientos pretenden cambiar totalmente los grandes defectos que tiene nuestro sistema. Decía, procedimientos ágiles, sencillos y flexibles que permitan la protección colectiva de derechos e intereses mencionados en las materias en las que sea necesaria su regulación, incluyendo pero sin limitar a aquellas relacionadas con el medio ambiente, el equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable, el uso y disfrute de espacios públicos, el uso y protección de los bienes del dominio público, libre competencia económica, acceso a servicios públicos, derecho de los consumidores y usuarios, moralidad administrativa, así como todos aquellos previstos en la legislación secundaria y en tratados internacionales. Este párrafo se los quise leer porque si lo analizan bien, es un hecho que el legislador a futuro tiene que ampliar el ámbito de aplicación de las acciones colectivas. Y evidentemente, a como son nuestros gobernantes, pues ahorita las acciones contra el gobierno, pues las detuvieron, ¿no? Pero está muy claro que también tenemos muchas quejas como ciudadanos
de acciones que está tomando el gobierno o de omisiones que están realizando. Y hoy día pues se puede atacar bien el amparo colectivo, pero no, en acciones mucho más concretas, porque el gobierno también participa en la vida cotidiana, podérselos exigir, como puede ser los servicios médicos, insisto, del IMSS, ¿no? Y esta es una de las partes que más me gusta. Dice: por su parte, los juzgadores tendrán la misión de cuidar que los principios de interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sea compatible con el espíritu de estos y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades. Ello implicará necesariamente que nuestros juzgadores deberán comenzar a elaborar estándares y guías que le auxilien en su labor, pues los paradigmas procesales actuales, los vicios digo yo, en muchos aspectos serán insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones y procedimientos colectivos. En un inicio será necesario que nuestros juzgadores revisen el espíritu de estos de acuerdo con las interpretaciones que se han llevado a cabo en otras jurisdicciones. Deberán asimismo abstraer su función esencial y adaptarlos a las peculiaridades del sistema procesal mexicano. Luego entonces, esta reforma, pues a través de esta reforma incorporan a las acciones colectivas. Dentro del año, con el mandato del transitorio constitucional, se abrió un debate muy interesante en el cual, por un lado, el procurador hasta hace poco, ¿cómo se llama? Murillo Caram presentó una iniciativa para modificar el Código Federal de Procedimientos Civiles, en aquel entonces, si mal no recuerdo, senador. Y por el otro lado, un diputado de nombre Corral presentó una iniciativa de ley reglamentaria del tercer párrafo del artículo 17 constitucional. Y se dio un proceso muy interesante porque se pusieron a comparar lo que tenían ambas leyes y en fin, inclusive los diputados y senadores mandaron a hacer un estudio comparado que también está en la internet, que les recomiendo que lo revisen porque inclusive incluye mucho derecho comparado también. Y total, al final, digamos que ganó el PRI, porque eran PRI y PAN, y se modifica el Código Federal de Procedimientos Civiles. En mi opinión, fue un grave error, porque yo creo que conforme al espíritu de la ley, debió de haber tenido una legislación autónoma y diferente. Y les pongo de ejemplo varias cosas. El Código Federal de Procedimientos Civiles legislativamente está rezagado. Los códigos de procedimientos civiles locales, incluyendo Baja California, han estado evolucionando principalmente para procurar hacer los juicios más ágiles, porque para evitar lo que se conoce en el medio como las chicanas. Y les pongo un ejemplo. Hace muchos años, cuando se desechaba una prueba y la parte interesada la recurría, presentaba un recurso de apelación, el procedimiento se suspendía. Y entonces había que esperar que allá en Mexicali resolviera la sala si se admitía o no la prueba, y ya luego se continuaba con el procedimiento. Hace muchos años dijeron, pero para nada, o sea, que sea en el efecto devolutivo y que no suspende el procedimiento. El Código Federal mantiene, por ejemplo, esa disposición. Sencillamente porque se les ha olvidado, porque en realidad el litigio o los juicios ordinarios ante los jueces de distrito federales son, aunque hay competencia concurrente en materia mercantil, la verdad es que casi los abogados no seleccionamos y tienen muy pocos asuntos. Nomás para que se den una idea, los asuntos colectivos que nosotros
hemos presentado se han catalogado como juicios ordinarios, ¿no? Y en la clasificación de los juzgados, una demanda presentada, por decir algo, en octubre, pues va a ser la 4 del 2013, o sea, hay poca práctica, y entonces se ha descuidado. Hubiera sido muchísimo mejor el que se estableciera todo un cuerpo reglamentario para que de verdad funcione, y por otro lado, se le hubiera ayudado a los jueces a no estar recurriendo a los paradigmas del pasado, como le llama la iniciativa, para el efecto de cumplir con ese mandato de que sea ágil, etcétera, ¿no? Pero en fin, también vale mucho la pena, y voy a saltarme, quería comentarles algunas cosas de la exposición de motivos de lo que fue la adición del libro quinto al Código de Procedimientos Civiles Federal. Pero vamos a seguir adelante, porque si no... No, sí, déjame el anterior, yo creo que no, ya fechas y eso ya no. Los objetivos de las acciones colectivas son proporcionar economía procesal, garantizar el acceso a la justicia y brindar seguridad jurídica, y generar en la sociedad un efecto disuasivo ante abusos. A ver, dale más adelante. Bueno, la columna vertebral de lo que son los juicios colectivos, en mi opinión, es el artículo 583. Y ya afortunadamente, derivado de un asunto precisamente de transporte que promovieron en Mazatlán, el año, bueno, ya antepasado, en el 2013, el ministro Cosío, otra vez, desecharon la demanda de entrada, apelaron, se interpusieron los recursos hasta que llegó a un colegiado, los abogados solicitaron la atracción de la corte, y el ministro Cosío resuelve magistralmente ese asunto. Es de los primeros antecedentes que tenemos, también les recomiendo mucho. Y es más, creo que trajimos por ahí algunos documentos con los datos de esta, pues es una tesis nada más, pero muy valiosa. De este criterio surgieron 3 tesis de este juicio, porque muchas veces ustedes, no sé si han consultado la jurisprudencia y tal, uno nomás ve el extracto de lo que se publica, pero de nueva cuenta, al ser las acciones colectivas algo nuevo, pues la recomendación es ver toda la sentencia completa, ¿no? Y aquí la traíamos, bueno, aquí la tenemos, pero bueno, para no entrar a detalles, la fórmula mágica que usó el ministro Cosío, porque esto surge hasta, pues, me parece que fue finales de 2013, nosotros le veníamos diciendo a los jueces desde el 2012, comenzamos, la exposición de motivos, así es como tienes que interpretar. Bueno, la parte más importante de esta ejecutoria es precisamente la reflexión que hace el ministro Cosío respecto de la exposición de motivos. Lo que les leí, tienen que ser ágiles, dale para adelante. El juez, y vamos a ir a ver más adelante, es un proceso muy moderno en el que tanto las partes como el juez tienen una función muy diferente, tiene que ser más proactiva. Imagínense, y nomás les comento tantito esto, y voy a pedirle aquí a Sandrine que nos lea estas tesis que derivaron de esta ejecutoria 28-2013. Pero con el tema del apagón, ¿alguien escuchó alguna vez del apagón? Del amparo y eso, entonces, poca gente, pero bueno, les platico que promovimos un amparo contra el apagón analógico porque consideramos que era violatorio de los derechos humanos, ya que la ley, la norma internacional, inclusive la norma local en aquel momento establece que el gobierno no podía pagar hasta en tanto el 90% de la población tenga
forma de ver la televisión digital. Sí hubo un esfuerzo del gobierno, regalaron esas cajitas de codificadores y tal, pero no hicieron buen trabajo en realidad. Consecuentemente, pues nosotros estimamos que más de 50,000 familias se quedaron sin televisión y promovimos un amparo. Bueno, cuando esto llegó ya al colegiado, que ya ahora, que es la parte que les quería platicar, se creó un colegiado especializado en materia de telecomunicaciones. Ya que se iba a resolver el primer amparo, fui a ver a los magistrados y nunca había pasado en mi vida, pero me dijeron, no, lo queremos recibir todos juntos. Pues maravilloso, yo venía a hablar con los tres. Y total, lo que les dije ahí, porque en materia de suspensión ya nos había dado palo la magistrada, que había sido ponente. Y yo le dije en mi exposición, abogada, ¿cómo cree usted que los derechos humanos de miles de personas en Tijuana pueden depender de la habilidad jurídica o capacidad? Porque nos dio palo con una jurisprudencia muy trillada de que no lo pusiste en los agravios y entonces yo ya no puedo suplir la queja. Le dije, ¿cómo creen? En los amparos colectivos no sucede eso. O sea, ustedes también están tutelando los derechos de miles de personas. No puede ser, iba yo con una abogada y le dije que si la abogada y yo somos malos abogados, se perjudican 50,000 personas, ¿no? Bueno, cuando tomó la palabra el magistrado Trompetit, que es una de las grandes autoridades en materia de acciones colectivas, inclusive fue parte de la comisión redactora tanto de la reforma constitucional como del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues me dio la razón y tal, y bueno, pero en fin, nada más les quería platicar esa historia. Esto se está gestando y creo importante el que conozcamos, pues son de los primeros criterios. Y a ver, ¿nos lees estos? Acciones colectivas. Obligación de los juzgadores al interpretar las normas que rigen el procedimiento colectivo. El artículo 583 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece la obligación para el juez de interpretar las normas y los hechos de forma compatible con los principios y objetos de los procedimientos colectivos, en aras de proteger y tutelar el interés general y los derechos e intereses colectivos. La racionalidad detrás de la norma es proporcionar economía procesal, garantizar acceso a la justicia y brindar seguridad a la sociedad mediante el trámite de una acción que englobe las pretensiones de una colectividad afectada. De una interpretación sistemática del referido precepto y de los objetivos de dichas acciones, se colige que debido a las particularidades que diferencian los procesos colectivos de los individuales, los juzgadores deben proporcionar que estos procedimientos sean cada vez más ágiles, sencillos y flexibles, en aras de que las pretensiones de la colectividad gocen de un efectivo acceso a la justicia. Lo anterior implica que los juzgadores sean proclives a dar trámite a dichas acciones y se abstengan de adoptar los modelos hermenéuticos tradicionales empleados para los procedimientos individuales. Este artículo 583, en el que al juez le dicen, al juzgar, tienes que utilizar el método de interpretación colectivo, totalmente diferente al individual, por eso les digo que es un nuevo litigio. Y no solamente eso, juez, al hacerlo tienes que velar por el interés público y el interés colectivo. O sea, a lo que más se parece, y a ustedes evidentemente no les tocó, es al viejo derecho laboral, en el que se está reconociendo que hay una parte fuerte y una parte débil. Ahorita más adelante les voy a platicar de la acción colectiva que presentamos contra Telcel, es decir, contra el hombre más rico del mundo. Y sí, créanme que es muy notorio que es una batalla entre el poderoso, el fuerte y el débil, ¿no? Además, no solo débil, difuso. Los jueces nos ven como entes difusos, de lo cual ya hablaremos más adelante. Pero vamos a ver las otras dos tesis. Acciones colectivas. Trascendencia de la etapa de certificación. De los artículos 590 y 591 del Código Federal de Procedimientos Civiles, deriva que la certificación a cargo del juez constituye una etapa procesal, previa a la admisión o desechamiento de la demanda de una acción colectiva,
que tiene por objeto determinar si dicha acción reviste los requisitos de procedencia previstos en los numerales 587 y 588 del citado código. Así, en esta etapa el juzgador debe determinar si las pretensiones de la colectividad efectivamente pueden ejercerse por la vía colectiva. La demanda puede manifestar lo que a su derecho convenga en torno al cumplimiento de los requisitos referidos, y el juez, tomando en cuenta lo esgrimido por las partes, podrá resolver sobre la admisión o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, a través de la certificación, la colectividad obtiene reconocimiento jurídico como una entidad y lo decidido en esta etapa técnicamente hace de la acción propuesta una acción colectiva. De ahí que las consecuencias derivadas de este reconocimiento sean trascendentes, ya que si procede la certificación y se admite la demanda, la acción deja de tener repercusiones limitadas a la actora y la demandada y ahora hace referencia a una potencial colectividad de afectados que puede ir aumentando durante la sustanciación del juicio. Por tanto, la decisión que se tome en la etapa de certificación hace que el valor de la causa y los intereses en juego se incremente considerablemente y el demandado enfrente una responsabilidad civil masiva. Como veremos más adelante, y probablemente vamos a tener que tener más sesiones porque es un tema extenso, antes de que se admita la demanda, hay un procedimiento previo en el que se le llama de certificación, pero realmente como funciona es que el juez le da vista al demandado por 5 días para efecto de que le dé argumentos de por qué no se debe de admitir la demanda en la vía colectiva. De acuerdo a la ley, esto luego se vuelve a dar una vista a la colectividad y supuestamente, ¿qué dice la ley? 10 o 20, que pueden ser prorrogables a 20 días, dictan la resolución. Se supone que en un mes y medio se iba a decir eso. Nuestra experiencia es que nos hemos tardado como 8 meses en obtener esa certificación. Pero principalmente, el tema es que hay, digamos, este proceso previo de certificación antes, solamente hasta después de ello es cuando se tiene por admitida la demanda. Y lo que dice esa tesis es, jueces, dale para adelante. Vuelvo al tema de del transporte. En la demanda contra Verde y Crema, la juez nos previno inicialmente, que fueron las 2 primeras que presentamos, Azul y Blanco y Verde y Crema, son las más grandes de Tijuana, y la juez nos previene para que le acreditemos que somos inválidos. Una de las prestaciones reclamadas era que pongan un asiento para la gente discapacitada, los asientos que establece la ley, que si mal no recuerdo son 1 por cada 10 personas, ¿no? Y la juez nos previene que le acreditemos que somos inválidos. Entonces le desahogamos la prevención y dijimos, no señora juez, no somos inválidos, pero tenemos el interés legítimo, que este es el nuevo concepto que incorpora la ley de amparo, de que existe ese lugar, porque yo me puedo discapacitar hoy en la escuela, en mi trabajo, en mi casa, y mañana lo voy a necesitar, y últimamente quiero que el que está discapacitado tenga su asiento, ¿no? Y se le respete. Bueno, sin romper los paradigmas del pasado, esta señora juez nos desechó la demanda, porque sí, la ley dice que cuando hay una prevención y no se desahoga satisfactoriamente para la juez, ¿saben qué hicimos? Nos presentamos un escrito de explicación a la colectividad, pedimos la devolución de nuestros papeles y volvimos a presentar la demanda quitando esa prestación. Porque como además teníamos este proyecto a nivel nacional, pues ¿cómo le vamos a estar explicando al juez de Guadalajara o de Chiapas o de Oaxaca? Pero esa es la reacción. Y lo que dice esta tesis es, ¿saben qué? Denle para adelante, al fin que tienes la etapa de la certificación y es para ello, ¿no? Pero en fin, vamos a la otra. Acciones colectivas. La obligación de registrarse ante el Consejo de la Judicatura Federal, a que se refiere el artículo 619 del Código Federal de Procedimientos Civiles. No,
cuidando el tiempo, no tiene mucho sentido esa tesis. Es importante porque una de las personas que tienen legitimación para demandar en la vía colectiva son las asociaciones civiles con fines no lucrativos que estén registradas ante el Consejo de la Judicatura y decía por ahí algún transitorio y que lleven operando más de un año, ¿no? Y en fin, ahí nomás, creo que esa derivó de una organización que se llama El Consumidor, en el que es una organización, no sé si alguien la conoce, bien importante, es privada, o sea, es una organización civil, pero pues no tiene 30 miembros, y entonces le negaron su registro, pero es un detalle muy particular, nomás nos dio ocasión para comentarles dentro de la legitimación. Una de las posibilidades son estas asociaciones con fines no lucrativos, debidamente registradas en el Consejo de la Judicatura. Bueno.